La historia después del final de Shingeki no Kyojin, con motivo de publicación del volumen número 34 y final, que recopila los últimos 5 episodios de la obra de Shingeki no Kyojin. Hajime Isayama, creador de esta obra, nos mostraría escenas inéditas y páginas adicionales, mostrándonos su visión completa que tenía sobre el final de esta historia. Comencemos con la primera escena adicional. Esta sucede luego de que detuvieran a Eren y finalmente acabara la batalla final. En los brazos de Mikasa yace lo que queda de él. La última conexión con los caminos estaba por desaparecer. Así como Jan y Connie vieron por última vez a Sasha y Levi a toda la legión, Mikasa vería a Ymir. Aquí nos revelan algo muy importante y que ata un cabo suelto. Y es que resulta que Ymir todo este tiempo veía el mundo a través de los ojos de Mikasa. ¿Y esto por qué? Por sus sentimientos que sentía por Eren. Ymir se sintió identificada por un amor tan fuerte como ese, porque era lo mismo que ella sentía por el rey Fritz. Mikasa durante todo el anime manga nos demostró que por sobre todo Eren era lo más importante, incluso que hasta su propia vida. Pero aún así tuvo el valor y el coraje de matarlo, por el bien de la humanidad sin dejarlo de amar. Fue gracias a esto que Ymir conoció el verdadero sentido y significado del amor, pues lo que ella creía que era el amor era una idea muy equivocada. Fue descrita por Mikasa como una pesadilla muy larga. Ymir tuvo que ver lo que hizo Mikasa para saber lo que tuvo que hacer hace muchos años con el rey Fritz. Por eso cuando estaba por desaparecer, imaginaría por última vez cómo hubiera sido su vida si no protegía al rey Fritz, el hombre que tanto amaba. Si el rey Fritz moría, ella no era devorada por sus hijas. Su sangre y su poder titán no sería heredado por nadie. Y ella no sería encadenada por los siguientes miles de años únicamente por obedecer la orden de su amado. La maldición de los titanes no se hubiera transmitido a los eldianos, e Ymir hubiera vivido tranquila y felizmente junto a sus hijas. Por una simple decisión como esa, es que toda la historia hubiera cambiado. A lo largo de la historia, vemos a Mikasa sufrir de diversos dolores de cabeza. En un principio nos plantean que esto se debe a una característica de los Ackerman, por supuestamente oponerse a quien deberían proteger. Sin embargo, en un recuerdo del capítulo número 130, Zeke nos desmiente esto. Él cree que Mikasa siempre ha protegido y rescatado a Eren y lo seguirá a donde sea, no por sus genes Ackerman, sino porque ella realmente lo ama. Gracias a esta aclaración de Zeke, todo esto apunta a que los dolores de cabeza de Mikasa eran realmente provocados por Ymir para ver a través de sus ojos y también provocarle esta sensación cuando Mikasa mostraba oponerse a la persona que más amaba. Pues según la visión de Ymir del amor, ella tendría que hacer todo lo que su amado quería, pero no era así. Solo un 20% de la humanidad ha sobrevivido. Están en crisis, lo han perdido todo. Tardarán décadas, no, posiblemente hasta siglos en recuperarse como antes. Mientras el mundo entero sufre por lo perdido, en la isla Paradis, ya sin murallas formaron un ejército controlado por los Jaegeristas y ahora enfocan sus esfuerzos por fortalecer su poder militar por miedo a las represalias de los supervivientes. Los héroes de la batalla del cielo y la tierra, ahora como embajadores de las naciones por la paz, se dirigen a Paradis para contar toda la historia, el discurso de paz de los salvadores de la humanidad. Mientras tanto, Mikasa se encuentra reposando bajo un árbol, el árbol en aquella colina donde descansaba Eren. Fue así como la historia llegó a su final. Sin embargo, algo estaba por ocurrir en el futuro. La vida de Mikasa tuvo que continuar. Pasaron algunos años y ella formó una familia. No nos muestran el rostro del sujeto y queda a nuestra propia interpretación el pensar quién es. Pero creo que es evidente el gran parecido físico a Jan Kirstein. Además, sabemos muy bien que Jan siempre sintió algo por ella desde la primera vez que la vio en el anime.
Aproximadamente 70 años después, nos muestran el nuevo mundo, un nuevo Paradis en pleno desarrollo. La evolución de la infraestructura y la tecnología en esta isla es evidente. Paradis se ha modernizado. También con el pasar de los años, el árbol de aquella colina ha crecido. Y ahora apreciamos a la familia de mi casa que ha formado durante las últimas décadas. Sus hijos posiblemente ya sean padres, y ahora mi casa tenga nietos. Podemos apreciar a una Mikasa de una edad bastante avanzada, tanto así que se le dificulta ya el poder caminar, pero aún así, esta sigue visitando a Eren. Pero lo importante de esta escena que nos quiso presentar Isayama es que hasta el final de sus días Mikasa visitó la tumba de Eren. Pasaron los años y nunca se olvidó de él, mostrándonos cómo dejó con todo su amor hasta la última flor. Ella siempre llevó puesta la bufanda que simbolizaba su cariño y amor por Eren. Lamentablemente, Hajime Isayama nos muestra que Paradis fue destruida muchos años después. Entonces, ¿lo que hizo Eren fue en vano? En realidad, lo que quería principalmente Eren era que las personas más preciadas e importantes para él vivieran una plena y próspera vida, y lo logró. Gracias a su sacrificio, trajo una era de paz y tranquilidad. El claro ejemplo de esto es Mikasa, quien vivió plenamente en prosperidad. Lo mismo seguramente sucedió con Connie, Jan, Armin, Reiner, Annie, Gabi, Falco, Levi y todos ellos. Lo que sucediera siglos o incluso hasta milenios después, obviamente ya no le correspondía. Eren trajo una era de paz, pero obviamente esta no duraría para siempre, pues la naturaleza del ser humano es el odio, las guerras y la destrucción. Si ponemos atención a cuando Paradis es erradicada, la infraestructura es muy diferente a cuando Mikasa vivió sus últimos años. Pasamos de una época donde el desarrollo infraestructural y tecnológico recordaba cómo eran las naciones en el mundo, como Chizuru o Marley, en el tiempo en el que el anime estaba transcurriendo. Y aquí nos muestran otros tiempos, la era moderna, donde nosotros podríamos estar más familiarizados, pues Paradis se convirtió en toda una ciudad llena de edificios. Para desarrollarse de esa manera, tuvieron que pasar muchísimos más años, siglos o incluso hasta un milenio luego de la muerte de Eren. Paradis se vio envuelta en un nuevo conflicto, pero es todo muy ambiguo, pues no se explica nada, simplemente vemos cómo es destruida. Algunos piensan que se debe a un conflicto interno, pero es imposible que algo así sucediera. Si esto se trata de una guerra interna, ¿por qué arrasarían ellos mismos con una ciudad indiscriminadamente donde podría haber perfectamente familia de ellos o incluso sea un lugar en donde ellos vivieron? Pues si hay algo que nos ha enseñado Shingeki no Kyojin es que aunque pasen 2000 años, la gente no olvida. Eso fue lo que sucedió justamente desde el reinado del rey Fritz hasta la era de Eren. Pasaron milenios y la gente seguía recordando lo que los eldianos habían hecho. Por eso aquí es el mismo mensaje, se vuelve a repetir la historia, el mundo recuerda lo que Eldia, Paradis y sobre todo Eren hicieron hace años. Y tras recuperarse militarmente por el retumbar de la tierra, atacarían con todas sus fuerzas. Con naves bombardearon toda la ciudad, la isla entera posiblemente, pero Paradis no sería erradicada sin luchar, pues vemos una de sus defensas, artillería antiaérea móviles, posicionados estratégicamente en la colina de aquel árbol, haciendo parecer como si defendieran el árbol, lo cual, consciente o inconscientemente, terminó por hacer que sobreviviera, pero estos esfuerzos por defenderse fueron en vano. Al final Floch y los jaegeristas tenían razón, si no erradicaban a la humanidad entera fuera de las murallas, no encontrarían la verdadera paz. Seguramente los jaegeristas en Paradis, tras el discurso de paz que Armin dio, decidieron priorizar sus esfuerzos por modernizar la isla, descuidando su desarrollo militar. Si bien Paradis sí demostró tener unas nuevas armas con que defenderse, pero al final no fueron suficientes.
Luego de que la isla Paradis fuera destruida, la maleza ha crecido abundantemente, en medio de los escombros abandonados, de los edificios destruidos, de lo que alguna vez fue Shiganshina. Todo un bosque ha crecido alrededor de aquel árbol en aquella colina, que permaneció de pie, posiblemente gracias a aquellos antiaéreos durante el ataque. Y otra vez, son inciertos los años exactos que han pasado desde que la isla fue destruida por el mundo. Pero, por el descontrolado crecimiento de la flora en un lugar abandonado como este, es obvio que ha transcurrido un largo tiempo. Y aquí nos muestran a un niño. No se sabe si de las afueras de la isla o un niño que viene de una familia superviviente de aquella fatídica tragedia que azotó la isla. Explorando, seguramente buscando recursos, decidió adentrarse en el bosque para ver de cerca el gigantesco árbol donde alguna vez fue enterrado Eren. Su impresionante tamaño llamó su atención, pues no es normal que un árbol tenga ese colosal tamaño. Nos dan a entender que el niño se adentraría en la oscura entrada del árbol para encontrarse en ese desolado y frío lugar con una maldición que cambiaría el destino del mundo en esta nueva era. Pues dentro yace la forma de vida que originó alguna vez el poder de los titanes. La razón de por qué el árbol ha crecido de manera excesiva es porque dentro de él está unido al organismo que dio origen a los titanes. Por eso es que ahora se parece a aquel árbol que originó todo cuando Ymir se unió por accidente a esta forma de vida, creando al primer titán de la historia, el titán fundador. El árbol en aquella colina inició siendo el lugar donde Eren, Armin y Mikasa jugaban a las afueras de Shiganshina. Terminó por convertirse en el lugar donde Eren descansaría para siempre al final de la obra. La forma de vida que dio origen a los titanes estuvo unido por última vez a Eren. Algo de ese organismo seguramente había quedado en él hasta el final. Zeke, durante el capítulo 137 del manga, nos explica que el propósito de este organismo siempre fue el sobrevivir, adaptándose a todo tipo de ambientes desde el inicio de los tiempos de este planeta, y lo logró, uniéndose a todo tipo de cuerpo orgánico. Seguramente de lo poco que quedaba de esa forma de vida en Eren, en su búsqueda desesperada por sobrevivir, terminó por unirse a aquel árbol. Al final de la batalla del cielo y la tierra, el árbol era todavía como cualquier otro. Pasaron alrededor de 70 años después y este ya había crecido considerablemente, equiparando incluso el tamaño de los edificios de esa época. Se hizo todo un parque alrededor de él, y la leyenda de Eren seguía en ella, esto cuando la paz reinaba en el mundo. Un largo tiempo después, cuando Paradis fue destruida, parece completamente un árbol distinto. Las raíces se ven mucho más grandes y fuertes. El lugar donde estaba la leyenda de Eren ya ha desaparecido, pero en su lugar empezaba a mostrarse una pequeña abertura a dicho árbol. Y así pasó el tiempo. Del lugar que alguna vez fue Shiganshina, todo un bosque ha crecido alrededor del árbol, y este ha alcanzado un tamaño de proporciones gigantescas. El lugar donde se encontraba alguna vez la leyenda de Eren ahora es todo un hueco para entrar en el interior del árbol. Si este desconocido niño decide entrar ahí por curiosidad, no importará si es eldiano o no, el organismo, la forma de vida que dio origen a todo, se unirá a él y volverá a crear al primer titán de la nueva era, el nuevo titán fundador, y la maldición de los titanes volverá a regresar a la humanidad. La razón de por qué antes solo afectaba a los eldianos era porque todo estaba conectado a través de Ymir Fritz, pero ahora todo comienza desde cero. La maldición regresará a la humanidad, para ti, dentro de 2000 años en el futuro.